Ahora va. Bueno, entonces, eh, lo que yo les había dicho cuando habíamos visto datos de panel es que también se usan mucho los datos de panel para hacer análisis de políticas públicas. De nuevo, políticas públicas creo que es un nombre muy amplio, muy acotado. O sea, puede utilizarse estas mismas técnicas para ver algo del sector privado, o sea, lo que hemos llamado, se ha dado llamar en la literatura a veces estudio de eventos, como para no restringirse tanto. Eh, la diferencia fundamental cuando uno tiene panel, y ese es el propósito de buscar de un panel, es que podemos controlar por el hecho de que tenemos los mismos individuos. Entonces, por ejemplo, tomemos un programa, esto se usa mucho en Estados Unidos, no sé por qué no se usa mucho en otros países. Supongo que en Europa también se hace, que es entrenar a la gente. O sea, muchas empresas en Estados Unidos invierten mucho en entrenar a su gente. O sea, no es que ya reciben a la gente ya entrenada, sino que las entrenan en ciertas habilidades que sí necesitan. Entonces, la idea es que vamos a tener alguna variable de resultado, de desempeño, básicamente eh, de la firma, digamos, que es la tasa de desecho. O sea, básicamente cuántas son las unidades que se tienen que descartar. Eso es básicamente como si fuera una unidad, la firma fuera una fábrica, y hay un porcentaje de unidades, sea como sea que sea eso, sean las cajas, sean celulares, sean televisores, sea lo que sea la unidad. La idea es que siempre, y eso pasa en muchas firmas, digamos, que básicamente tiene algún defecto en esa unidad que se terminó de fabricar y que se la tiene que descartar, se la tiene que desarmar, no sé lo que harán exactamente en esa firma, pero básicamente una tasa de desempeño, vamos a una tasa de cero, por ejemplo, sería que no se descarta ninguna, mientras que una tasa que yo de 50 o 70% significa que se está teniendo que descartar mucho. Entonces, la idea de un programa, por ejemplo, de entrenamiento es que este porcentaje se debería reducir si es que cierto programa de entrenamiento tuvo el efecto esperado. La idea, digamos, y esto también ocurre mucho en Estados Unidos, esto es con una base de Estados Unidos, es que a unas ciertas firmas se les da fondos para entrenar a su empleado, básicamente un subsidio. ¿Okay? Ese es el efecto del subsidio. Y estos métodos se usan para cualquier tipo de subsidio, básicamente. Y lo que se trata de ver es hacer lo que se llama una evaluación de impacto del subsidio. A ver si el subsidio tuvo el efecto que se esperaba o no. En este caso, es un subsidio que se le entrega a la empresa para que entrene a sus empleados. Si, la idea es que, obviamente, si la empresa usa bien estos subsidios, estamos suponiendo eso, y efectivamente usa esos subsidios para entrenar a sus empleados, entonces debería de reducirse el porcentaje de unidades descartadas. Esa es la intuición. Entonces la idea es que esto es el ejemplo un poco viejo, pero no importa, vamos a los efectos didácticos sirve. La idea es que tenemos algún modelo, es el modelo básico que tenemos, muy parecido al que teníamos antes, para datos transversales repetido, con la diferencia es que ahora tenemos esta partecita que está al final. Esa es la parte clave, que al final ya tenemos esa parte ahí al final. Y tenemos datos para el 87 y el 88. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos una binaria, Y88 es igual al H en 1998, y vamos a suponer que hay un efecto fijo de firma, que puede incluir un montón de cosas, digamos, o sea, siempre lo hemos hablado en la clase pasada, pero para los ejemplos concretos a veces queda un poco más claro. La idea es que hay una habilidad o promedio de los empleados, algún nivel de capital, alguna habilidad empresarial, hay algo que es fijo de la firma a través del tiempo, esa es la idea. Que hay algo fijo en las firmas que las hace, que las diferencia a ella de otras, pero que no cambia básicamente a través del tiempo. Esta es la idea. La idea principal es que a uno, porque uno está tratando de captar bien beta 1, que es el efecto, lo que poblacionalmente sería el efecto del subsidio, está correlacionada con esa heterogeneidad no observada. ¿Okay? ¿Y por qué podría estar correlacionada? Porque básicamente uno tiene que, y esa es lo que yo le insisto a la gente con la historia, o sea, siempre hay que pensar la historia,
digamos, y esa es parte de la historia. O sea, si usted me está hablando de un programa de subsidio, ¿cómo se decidió la asignación de ese programa de subsidio? Esa es la primera pregunta que le van a hacer y la gente bien molesta con eso. ¿Por qué? Porque en función de cómo fueron otorgados, ¿ok? Es el tema sobre si hay una posibilidad de correlación con la heterogeneidad o no. Por eso los van a molestar con eso. O sea, porque, por ejemplo, pueden, la firma, por ejemplo, puede haber asignado el entrenamiento, y eso tiene más o menos sentido, a los empleados con habilidad más baja. ¿Ok? Eso sí tiene sentido. ¿Ok? O sea, básicamente lo que puede buscar el policymaker es buscar precisamente firmas en donde se considere que la habilidad es baja, es decir, bueno, vamos a asignárselo a esto para que les vaya mejor. Pero bueno, eso significa entonces que es lo que se llama sesgo de selección. Vamos a volver muchas veces a eso. O sea, básicamente las firmas a las que se les asignó el subsidio es una muestra no aleatoria. ¿Okay? O sea, se les asigna a las que más lo necesitan. ¿Okay? Está bien, o sea, eso tiene sentido, un tema de necesidad. Entonces uno tiene que pensar en eso. La otra, que también puede tener sentido, digamos, depende cuál sea el objetivo del policymaker, es asignársela a la más alta. ¿Okay? Eso puede sonar un poco contraintuitivo, pero no es tan contraintuitivo, porque básicamente a veces uno quiere obtener grandes resultados. Y hay veces, incluso contra la intuición, a veces lo mejor es asignarle subsidio a los que son más eficientes, a los más grandes, a los que uno sabe que le va a entregar esos recursos y lo van a usar de forma muy eficiente. Y típicamente, lamentablemente, son las grandes, las más capacitadas, las más productivas, las que probablemente le saquen más jugo a esos recursos. Obviamente, típicamente el policy maker tiene que darse un balance entre ambas cosas. Pero la clave de aquí es pensar si la asignación de grant, que es el subsidio, puede estar correlacionada con el AI, con la heterogeneidad observada en las firmas. ¿Okay? Pero de nuevo, puede ir para un lado, puede ir para el otro. Usted no lo sabe, por eso les toca investigar. Digamos, a la hora de hacer un estudio de evento, una evaluación de impacto, les toca investigar eso, no va a ser automático. No va a ser automático. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, digamos, hacer pool OLS va a ser sesgado. Esa es la idea. O sea, simplemente correr mínimos cuadrados es sesgado. Entonces a la gente no le gusta eso. Entonces, típicamente uno piensa en este modelo y dice, bueno, lo que podemos hacer es estimar básicamente el de primera diferencia. Que ya lo hemos visto en la clase pasada. Ya hemos dicho que por la pura mecánica ahí se iba. Entonces ya lo hicimos. No lo vamos a hacer de vuelta al álgebra, digamos, eso es lo que no estoy haciendo. Pero es una posibilidad, sacar las primeras diferencias y eliminar ahí. ¿Ok? Esa es perfectamente una posibilidad. Lo vamos a hacer con esta base de datos. Ya está armada. Le voy a mostrar cómo se hace, digamos, en Stata, esto, cómo funciona. Le voy a ir mostrando parte por parte del código. Un código súper difícil. Y esto obviamente va a ser muy básico lo que voy a hacer. No estoy haciendo una cosa hiper complicada. JTrain, le voy explicando parte por parte del código. Lo primero que me fijo acá, veamos, es que, bueno, esta base de datos no tiene 2 periodos, sino 3 periodos. ¿Ok? Eso es lo número uno. ¿Ok? Eso es lo número uno. Lo segundo que se tienen que dar cuenta es que tiene 157 para cada periodo. Es fuertemente balanceado, ¿ok? Perfectamente balanceado, nada más. Y de hecho, Stata me lo va a decir. Stata me lo va a decir. En el momento que yo configure el panel, Stata me va a decir, esta base está fuertemente balanceada. Probablemente el investigador lo hizo él. El investigador lo hizo deliberadamente que queden balanceados. Típicamente, como les digo, este no es el caso. O sea, típicamente uno no tiene datos para todas las firmas en todos los periodos. Ojalá ese siempre fuese el caso, toda la vida de uno sería mucho más fácil. Segundo, lo que les estoy diciendo acá, fíjense, este es set F-code, firm code, por eso la F, firm code year. Eso es lo que estoy haciendo.
Pero le estoy diciendo, el ID de firma está en F-code y el year es el año. ¿Ok? Y tengo 3 años para lo que tengo datos de las firmas. Ya. Lo siguiente que hago acá abajo, lo podría armar de otra forma ahora que lo pienso, pero no importa. Es tomar la primera diferencia. También se puede con D punto, pero lo puse así para que quede claro que es C scrap. Eso es change en scrap. Esa es la variable mía dependiente. ¿Ok? La variable mía dependiente. O sea, recuerden que lo que yo estoy queriendo hacer es estimar este modelo que está arriba y la que está a la derecha. Eso es lo que estoy calculando ahí. ¿Ok? Esto. Cambio en el scrap. Cambio en la tasa de descarte de la firma. Eso es lo que estoy haciendo. Y lo que hago, o sea, lo efecto de la sencillez, simplemente para que sea comparable, es hacerlo exclusivamente a la regresión de cambio en scrap, cambio en grant, si el año es menor de 1988. O sea, lo que estoy evaluando es sobre si hay un efecto estadísticamente significativo, ¿ok? De 1988 respecto de 1987. Eso es lo que estoy calculando. Y fíjense que es interesante que en principio me estaba dando estadísticamente no significativo. O sea, da negativo, pero estadísticamente no significativo. 88 fue donde se insertó el... Sí, eso es una buena pregunta. Entonces, una cosa que vos puedes hacer para estar segura de eso, te grande. Entonces, ahí te das cuenta, sí. Ahí te das cuenta que en el 87 no se asignó ningún subsidio. ¿Ok? Y en el 88 sí, y en el 89 también. ¿Ok? Significativa la variable en un año en el que se supone que no existía. No, 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 no. Acá acordate lo que está, o sea, esto es un repaso de diferencia en diferencia. Acordate que este es 1988, entonces acá está en eso. 1988 y 1987. No tiene, o sea, no es solamente para el 87. Para el 89, de hecho, si vos lo harías solamente para el 87, va a dar error. No, o sea, es un buen, porque no hay datos. Exactamente, exactamente. O sea, si vos lo haces así, si vos le decís que lo calcules solo para el 87, solo a los efectos de los... ¿Qué te va a decir? No, no hay observaciones. ¿Ok? No hay observaciones. Sí, no va a dar nada. No va a dar nada. ¿Ok? Esa es una posibilidad. ¿Ok? Entonces, me da estadísticamente no significativo. Y ustedes dirán, bueno, entonces esto no sirve de nada. No, hay que hacer un montón de cosas. Así como está, sin saber demasiado. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? No lo vamos a hacer a los efectos de la brevedad, pero ¿qué es lo primero que se les ocurre hacer ahí? Sin pensar mucho. Controles. Eso es lo primero que uno pensaría, meterle controles. Entonces, eso es lo número uno. La otra cosa que podemos hacer es la que está acá, que no es tan obvia. No es tan obvia, por eso la agregué. Me parece interesante. Es change en L scrap. L scrap. ¿Qué se le ocurre que es la L? Logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo evaluar? Ah, claro, es que hay una cosa es el scrap en nivel, que sería, y otra es el cambio en el log. Entonces, que puedo estar queriendo evaluar un cambio porcentual. ¿Ok? ¿Qué puede ser? Eso puede ser interesante. Y fíjense que es interesante porque acá sí me da marginalmente significativo, pero algo significativo. Es algo. ¿Ok? Entonces, simplemente tomar log a veces puede ser útil para pasar de algo que no tenía mucho sentido a que nos daba no significativo a lo que sí nos da significativo. Y en una de esas hasta nos ayuda en la interpretación, ¿no? Fíjense que nos da menos 31 y sabemos que eso lo podemos pensar como un tema porcentual. Entonces podemos decir, obviamente usando la aproximación exacta, siempre que le da por arriba de 0,10 usen eso. Creo que es x a este número menos 1. Entonces la caída, al menos en principio, es de 27%. ¿Okay? Gracias al grant en la tasa de descarte. Marginalmente significativo, pero está ahí. ¿Okay?
Lo otro que podemos hacer, eh, i.year, esto es grant, change en grant. Bueno, no, creo que este último ejemplo es como para mostrarle qué es lo que pasaría con un pool OLS. Un pool OLS. El pool OLS, y esto está en logs, ¿ok? Nos estaría diciendo que en realidad el grant no tuvo nada que ver. Bueno, ya que haya cambiado tanto de hacerlo de pool OLS a hacerlo en primera diferencia en logs, cambio de logs, ya nos está diciendo que probablemente sí hay una cuestión ahí de sesgo por heterogeneidad no observada. Entonces puede ser útil, a veces, no creo que uno lo muestre, a que sea honesto, digamos, no creo que uno muestre esto, pero está bueno para hacerlo, o sea, a ver sobre si, qué tanta diferencia hay. Pero casi con seguridad, especialmente en lo que yo les digo, en casi todo lo que es asignación de subsidios, casi con seguridad hay un sesgo por heterogeneidad no observada. Porque es muy raro, nunca un subsidio o muy rara vez, es asignado de forma aleatoria. ¿Ok? Es muy raro. Ah, o sea, hay gente que lo podrían hacer, vamos a hablar en su momento de eso, pero no el Estado. El Estado sería muy raro que lo haga de forma aleatoria. Puede ser muy contadas excepciones. Ahora lo veamos en forma general. O sea, vamos a tener siempre una variable de resultado, una binaria sobre si el individuo participa o no participa, en donde típicamente el modelo más sencillo va a ser esto, que eso es el modelo más simple. Con dos periodos, podemos tener más periodos, ya vamos a hablar de eso. Donde se hizo la asignación en el periodo 2. Entonces, esto es 0 en el periodo 1, todo esto es en el periodo 1, y básicamente lo que estamos haciendo es asignarlo en el periodo 2. Entonces, hay gente que tiene esto 1 en el periodo 2, ahí no cambia, esto no cambia, esto no cambia, sacamos la primera diferencia y esta parte se va, y nos queda esto. Entonces, la presunción es que estamos tomando la primera diferencia, estamos eliminando ahí y que esa estimación que hagamos no va a estar sesgada por esa sesgo determinado. Esa es la intuición general. ¿Okay? Y obviamente lo que se darán cuenta, por eso me estaba haciendo un spoiler alert, básicamente la ecuación que estima este beta 1 se puede escribir de esa forma. La diferencia de Y en la gente tratada y la diferencia de Y en la gente que es control. Tenemos que le huele eso rápidamente. ¿A qué le huele ese estimador? Diferencia en diferencia. Solamente que en una versión en panel. ¿Ok? Es la diferencia entre los cambios promedio y entre dos periodos para los grupos tratamiento y grupos control. ¿Ok? Entonces no es tan difícil. La versión en panel del estimador en diferencia en diferencia. La única diferencia que hay acá es que acá estamos pudiendo, gracias a las primeras diferencias, eliminar la heterogeneidad no observada. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, estamos controlando por esa parte que son los efectos fijos y eso no es posible con datos transversales repetidos. Eso no es posible. Simplemente no se puede. Así de fácil. O sea, no, porque no tenemos la misma gente. Entonces no podemos tomar primera referencia. Y obviamente se pueden agregar más regresores que varían el tiempo. Eso debería ser medio obvio. Y lo otro que la gente se olvida, porque dice, bueno, pero no puedo agregar ahí, porque dado que es primera diferencia, no puedo agregar nada que sea fijo a través del tiempo o que varíe en el mismo monto a través del tiempo. Eso sí es cierto, por pura mecánica del estimador, pero sí puedo hacer heterogeneidad, efectos heterogéneos del tratamiento entre grupos. Eso sí se puede. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el efecto de un subsidio en las mujeres versus cómo ese subsidio actúa entre los hombres, o si los subsidios fueron asignados a firmas, cómo actúa en las firmas grandes, cómo actúa en las firmas pequeñas. Entonces hay muchas posibilidades, ¿ok? A pesar de que en una de esas las cosas no cambian, ¿ok? Y así uno puede elegir cualquier grupo que uno quiera, ¿ok? Puede ser bien interesante.
Veamos otro ejemplo. Estos son un cúmulo de ejemplos. Eso debería ponerle ahí ejemplo 2 o algo, o sea, pero bueno, ahí está. Supongan ustedes que tienen datos de ciudades. Supongan que tienen datos de ciudades. Y hay leyes de tránsito en las diferentes ciudades. Si utilizamos datos transversales, o sea, un dato, o sea, para la ciudad, o sea, supongan que no tenemos periodo de tiempo, sino que para un año en concreto, lo más seguro es que haya más accidentes donde se hayan aprobado de leyes más estrictas. Eso es parecido a policía y crimen. O sea, vamos a hacer un ejemplito acá a mano. O sea, supongan que ustedes tienen datos para un solo periodo, para t igual a 1. T igual a 1. Supongamos, bueno, no nos compliquemos. Si supongamos que tenemos datos para diferentes ciudades. Y para evitar confusión, supongo que esto es A, B, C, D, E, F. Y recuerden, lo que están tratando de evaluar son el tema de los accidentes de tránsito. Accidente, ¿ok? Y queremos ver sobre si ciertas normas de tránsito funcionan para reducir esos accidentes. Entonces vamos a ver NT. NT, normas de tránsito. ¿Okay? Supongo que hay muchas posibilidades, porque las normas de tránsito pueden ser muy variadas. Pero le vamos a poner NT, supongo que hay alguna norma de tránsito en particular, ya vamos a hablar específicamente de cuál. Pero supongo que hay alguna X norma de tránsito que ustedes digan, esto seguramente debería haber funcionado. Pero lo que les puede pasar, que supongan que esa norma de tránsito está en estos lugares, mientras que no está en estos lugares. Esa es la idea. Que alguna norma de tránsito se aprobó en unos lugares y no en otros. ¿Okay? La que sea, pero es una norma de tránsito en particular. ¿Okay? ¿Cuál es el lío que uno piensa inmediatamente? Siempre piensa en el sesgo, lo que se llama sesgo de selección. ¿Okay? O endogeneidad del tratamiento. Lo más probable que alguien le pueda decir sí, pero el problema es que en estos lugares los accidentes de tránsito eran superiores. Desde antes que se apruebe la norma, porque precisamente por eso se aprobó. En cambio, en este lugar los accidentes de tránsito no eran tan graves. Eso es un problema, porque básicamente lo que me va seguramente a ocurrir es que me va a dar una sobreestimación probablemente del tratamiento, porque no es aleatorio. ¿Okay? Entonces, ¿en qué me ayuda a tener un panel? Es el chiste. Si yo tengo un panel, tengo o sea, tengo datos de las mismas ciudades. Sí, las mismas ciudades. Yo puedo controlar por eso, aunque no me parezca tan obvio. Pero básicamente, si yo tengo para las mismas ciudades, yo sé que estas mismas ciudades en promedio van a tener cierto nivel de accidente y estas otras ciudades van a tener otro nivel de accidente. ¿Ok? Y al mismo tiempo, si yo la sigo, especialmente si yo la sigo bastante tiempo, no 2 periodos, pero vamos, ya vamos a entrar a eso. Es probable que algunas de ellas hayan aprobado la ley, otras que no, pero yo sí lo puedo ver. Yo sí lo puedo ver. ¿Quién cambió? ¿Quién aprobó en esos periodos esa ley? Eso sí me sirve. ¿Ok? Eso es parte de que yo puedo ver el switch, que se dice. Como cambio de estar en el control a estar en el tratado. Eso puede ser también importante. Entonces, por eso sirve tener más de un periodo, tener un panel en vez de un reporte transversal. O sea, pero me sirve verlo cuando ya la norma está aprobada. Cuando ya la norma está aprobada. No, claro. Si no te cambia nunca la norma, claro, un efecto fijo y no lo podrías calcular. Necesitas que algunos lugares hayan aprobado esto y otros no. Eso sí es cierto. Es un buen punto. Eh, Sin estar que alguien lo haya pasado de no tenerlo a tenerlo. Sí, básicamente, exacto, para que puedas hacer cálculo. Exacto.
pero tiene que ver con eso, porque básicamente pensar, pues siempre hay que verlo con cuidado la ecuación que estás queriendo calcular. Vamos a la general. Pensá que estás queriendo calcular esa última ecuación, ese proc y t. Ya, o sea, y en este caso es una norma de tránsito, una ley. Básicamente, todas las ciudades tienen exactamente las mismas normas todo el tiempo, o sea, ninguna cambió sus normas, y no lo va a poder calcular, porque básicamente el delta o sea, básicamente esto, porque es una primera diferencia al final del día, se hace cero, o sea, porque nadie cambió nada. Necesitas que alguien haya cambiado algo. Si nadie cambió nada, ahí sí estás complicado, no puedes hacer nada, ¿ok? O sea, básicamente lo único que te queda, y es otra posibilidad, ya vamos a hablar de eso, es que hagas un corte transversal o corte transversal repetido. Y veas los que tienen la norma versus los que no tienen la norma. Pero ya, o sea, pero eso no es lo mejor. O sea, vos vas a decir estos lugares, pero está sujeto al problema que acabamos de decir. Uno, a veces, o sea, puede haber un sesgo de selección. O sea, si tenés esa limitación, hay veces que uno va a tener que decir, no, mira, acá está esto. Máximo lo que podrías hacer es meterle controles, quizás, para tratar de ver qué se puede hacer. Pero sí, se te complica. Si nadie cambió nada, se te complica. Se te complica. Y en ese caso, sobreestimo en el sentido en que era la ciudad que campeó. Exacto. Si le meto la norma, pues obviamente el avance se va a ver muy grande. Exacto. Sí. Hay un sesgo previo. Sí, exactamente. Hay un sesgo previo. Porque lo que uno típicamente piensa acá es que los lugares donde se tienen que haber aprobado algo más estricto, o se supone que es más estricto, tienen que ser los lugares donde había más problemas. Ese es el problema. Sí, sí. Siempre piensen en eso. O sea, es un tema de endogeneidad que le está cegando a las estimaciones. Bueno, y lo que menciono también acá, ¿no? Otra cosa que les puede servir es que se derogó alguna norma. Eso también puede servir. Supongan que alguien diga, no, es que esto es muy estricto, esto está molestando, entonces la derogo, porque esa es otra cosa que puede ocurrir. Que básicamente dicen, no, eso de, qué sé yo, supongan ustedes que había un límite de velocidad en 10 kilómetros por hora y eso era demasiado estricto, molestaba mucho, la gente se empezó a quejar porque le ponían demasiadas multas, y decían, no, lo vamos a subir de 10 kilómetros a 40, que es lo que se usa en todas las otras ciudades. Entonces, básicamente ahí funciona al revés. O sea, estás volviendo más laxo en vez de más rígido. Bueno, también puede ser. También puede ser. Vamos a utilizar una base de datos de Traffic. La voy a explicar un poquito antes de pasarme al ejemplo, porque si no es medio. No se entiende el ejemplo. Son datos de 1985-1990. ¿Ok? La variable de interés es número de muertes en accidente de tránsito cada 100 millones de millas. ¿Ok? O sea, estos son datos estatales. Y vamos a suponer que hay dos leyes. Una ley que se llama Ley de Contenedores, que prohíbe, prohíbe tener contenedores de bebidas alcohólicas abiertas en el vehículo. Básicamente eso es un refrigerador, o sea, una nevera. O sea, que está abierto. O sea, si usted te lo tiene cerrado, no hay ningún problema, usted lo puede llevar cerrado. Pero si está abierto, usted le pone una multa. ¿Okay? Y después la otra, también que ese ha sido otro ejemplo de rígida, que se le suspende inmediatamente la licencia, si ha encontrado ebrio. ¿Okay? Entonces son dos leyes diferentes. Creo que lo explica Bullrich al ejemplo este, creo que hay otra, en otros lugares, en vez de tener ley de suspensión, tienen ley de, ¿cómo se llama? De acarreo, ¿podría ser la traducción? Básicamente lo que hacen es secuestrar el auto a uno, pero uno no le suspende la licencia. ¿Ok? En casi todos los estados de Estados Unidos pasa eso, que le secuestran el vehículo a uno. En cambio, en estas que son más rígidas, no solamente le secuestran el vehículo a uno, sino que además le sacan la licencia, que le suspenden la licencia de conducción a uno. Entonces es más rígido. Entonces, la idea, como se darán cuenta de todas estas leyes, trata de ser muy más rígido que en el otro. Especialmente la de contenedores me parece un poco graciosa.
O sea, me parece que lo que es importante es que la persona esté ebria. Si lleva o no lleva bebida alcohólica, me parece que es irrelevante, pero bueno, o sea, cuestiones para tratar de lograr que la gente se comporte. ¿Ok? Entonces, hay dos posibilidades, vamos a tener dos binarias entonces. Una es open y otra es ADMN, ¿ok? Que es la segunda, ¿ok? ADM, ADM. Y vamos a suponer que el lugar tiene tratamiento en 1 y 2, que depende de los lugares. Entonces vamos a hacer rápidamente la Traffic 1 se llama. Ya me gusta tener ahí la Zoom, a ver qué da. Porque esa es la parte práctica de esto que la gente se olvida. Get rate. Ah, no, ya sé. En el 85. Listo. ¿Ok? Entonces, ¿esto que me está diciendo? En pocas palabras. Primero, en principal, que lo estamos calculando ya en cambios, ¿no? En cambios. Eso ya está calculado en primera referencia. Entonces, ya estamos calculando ahí, si todo sale bien, no estamos agregando controles, no estamos, está ahí un ejemplo muy fácil. No, para el menos en principio, ¿qué me estaría diciendo de acuerdo a la salida esta de regresión que me está diciendo acá? Rápidamente. Muy preliminarmente, obviamente, no estamos suponiendo esto a los efectos del ejemplo, no vamos a decir que esto está perfecto, no tiene ningún problema y demás. Pero es en principio que me estaría diciendo. Una variable y la significancia de la otra. Por ejemplo, efecto negativo. Ok, pero traducido a este ejemplo. Que no tengo muy claro que es la segunda variable. La primera, acuérdate que Open era la de los contenedores y la segunda era la suspensión de la licencia. Básicamente, pues ambas reducen accidentalidad, ¿Dado? ¿cierto? Pero resulta ser no significativa la medida más dura de la suspensión de la diferencia. Solo que primero siempre tienen que ver. Primero, o sea, usted puede leer los coeficientes si tienen ganas. Pero antes de ponerse a leer los coeficientes, uno se fija la significancia. ¿Ok? Si no da significativo, nadie se pone a hacer interpretaciones. No da. O sea, al menos ahí uno no dice, es el primer gran error que la gente comete en eso. Le decide que, no, la segunda norma es inútil porque la estimación es estadísticamente no significativa. No. Lo que la da es no significativo. Ya. Entonces, básicamente, ustedes lo máximo que pueden decir, no obtengo estimaciones no significativas. Ustedes no están diciendo que no tenga efecto. Nunca te dice ese tipo de cosas. Porque eso le van a pegar. Dice, no me hace no significativo, por eso no lo interpreto. O sea, porque puede ser un tema de errores estándar, puede ser un tema de heterogeneidad, no observada, puede haber un montón de otros problemas. Variables omitidas. Pero ahí, por lo menos acá, no me da significativo, uno no lo interpreta. Uno interpreta lo que da significativo. ¿Okay? La primera sí nos da justo ahí en el margen, nos da justo debajo de 0.05, entonces alguien dice, ahí es estadísticamente significativo. Ok. Ahora bien, ¿cuánto da el coeficiente? Ya bien lean. O sea, a ver. O sea, están todos mirándome allá. O sea, ¿qué dice ahí? En 0.41. Bueno. ¿Eso es mucho o es poco? Viene la segunda pregunta. ¿Eh? Ahí más complicada. Esa pregunta se llama más enredada, ¿ok? Pero la primera era fácil. Pero no se asuste. Entonces, bien, si da negativo, da estadísticamente significativo, pero la magnitud es 0.41. ¿Eso es grande o es pequeño? Grande. ¿En base a qué? Con respecto a la media.
medida. Exacto. Pero es lo mismo que yo siempre le digo a todo el mundo. Uno es alto o es bajo, de altura. Depende de dónde esté parado uno. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Uno debería fijarse en la tasa de muerte, porque recuerden que la dependiente es tasa de muerte. ¿Ok? Entonces, uno debería fijarse en el 85 al menos, que es el año base, digamos, de este análisis. La tasa de muerte estaba en 2.7 y la desviación estándar era 0.60. ¿Ok? Ya con eso uno se hace una idea, ¿ok? De qué tan grande es. Me está diciendo, si uno lo compara con una desviación estándar, que está bien, es un buen punto de comparación, me está diciendo que se acerca 0.41, hasta podemos hacer el cálculo, menos 0.42, para redondear, 42, dividido en una desviación estándar, que es 0.60. En una caída de 0.7 desviación estándar, es un montón. ¿Eh? Un montón. Entonces, esas son las cosas que uno a veces debería hacer. O respecto a la media. O sea, si ustedes lo quieren comparar respecto a una media, tampoco está mal. Uno podría decir, es tanto respecto a la media. Es una reducción de 0.15 de la media. De la media. Es como un 15% respecto a la media. Eso también está bueno. ¿Sí? Cualquiera de los dos es a gusto, ya, del investigador. Porque hay veces que la gente comparándolo con la desviación estándar le parece un poco raro. Dice, no, el promedio es 2.7 y esto significa un 15% una desviación estándar, de un promedio, perdón. Entonces eso puede ser interesante. ¿Okay? Ahora, buena pregunta. Ustedes me dicen, bueno, ¿y a 15% de reducción es mucho o es poco? Ahí, bueno, habrá que ver con otra estimación y demás. Es otra historia. Sí, sí, yo lo quisiera ver un poco más mirando las unidades de medida de las dos variables. No podría ser, o sería enredado. Pero si acá tenemos una sola variable que tiene una unidad de medida. De la Y en la X. Pero si la Y es una sola y tu X es 1 versus 0. Es una binaria. Ahí no hay. O sea, lo que vos estás diciendo es cierto cuando hay alguna unidad de medida de tu X, eso es cierto. Digamos. Sí te podría pasar, ya vamos a ver si lo llegamos a cubrir en algún momento a eso, cuando los tratamientos no son binarios. Ahí es medio lío. Acá estamos hablando de una ley que se está en un lugar, una ley que no está en otro lugar, o que se aprobó en un lugar. ¿Okay? Entonces, ¿es uno o es cero? ¿Se aprobó o no se aprobó? Punto. Pero sí te puede pasar, por ejemplo, lo que mencionaba recién, los subsidios. Y entonces a vos te puede pasar que vos digas, no, 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 no. Es que una cosa es entregar un subsidio de 50.000 pesos y otra cosa es entregar 100, otra cosa es entregar medio millón, otra cosa es entregar 1 millón y así sucesivamente. O sea, dependiendo del tamaño del subsidio que estoy entregando, puede que haya heterogeneidad en el tratamiento. ¿Okay? Entonces ahí entramos ya a otra discusión. Y ahí sí es donde entra lo que vos estás diciendo. O sea, la unidad de medida, bueno, hay que pensarlo. Este, pero hay que pensar este tipo de cosas también. O sea, qué tan grande es. ¿Okay? Qué tan grande es el efecto. Ya vamos a ver si tenemos tiempo. Hay un buen paper de un colega mío argentino que eso fue interesante, que calculó cuánto era el efecto de un día de huelga docente sobre el rendimiento escolar de los estudiantes. Es bien interesante. Y obviamente cuando hizo el cálculo lo quisieron asesinar porque era básicamente mostrar que eso tiene efectos negativos y significativos. O sea, que es lo que uno esperaría, pero a los sindicatos no les gusta que uno les muestre esas cosas, digamos. O sea, entonces hay veces que por así de ciencia uno se termina metiendo en problemas con los sindicatos, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Obviamente, podemos tener más de dos periodos, lo que ya lo acabamos de estar viendo, o sea, se puede tener más de dos periodos. Ya lo vimos incluso en toda la parte serie, por eso me gusta cubrir primero series antes de meterme en estos temas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos haciendo es, si ponemos tres periodos, no pasa nada, tenemos un modelo que va a ser así. O sea, básicamente estamos teniendo un montón de variables
Y variables binarias de tiempo. Sí, se puede. O sea, este es el modelo de efecto fijo. Y tenemos AI, U y T. Y obviamente, si AI está correlacionada con cualquiera de los regresores, todos los estimadores mínimos cuadrados, pool o LS, como lo quieran llamar ustedes, van a ser sesgados. Entonces, lo que queremos hacer es tomar primera diferencia. Tenemos que hacer este supuesto, obviamente, para que sea sesgado. Entonces, la idea es que vamos a tener variables explicativas que se dicen estrictamente exógenas una vez eliminado ahí. Esa es la idea. Y obviamente, esto es un punto importante a la hora de hacer esto. Ya vamos a hablar de los modelos que permiten este punto que estoy señalando acá, que es cuando uno tiene variable dependiente rezagada. O sea, por ejemplo, y y t-1. Ya lo vamos a ver. Eso, porque hasta ahora, fíjense que lo que tengo acá, tengo t, y puedo rezagar un regresor. Eso sí se puede hacer. Pero no puedo rezagar, o no puedo agregar una variable dependiente como regresor, rezagado. ¿Okay? Eso básicamente que sería un ARUN. ¿Okay? Por eso le digo que cubro primero series. En panel no es tan fácil hacer procesos autorregresivos. ¿Okay? Lo vamos a ver, eso se conocen como paneles dinámicos. Si lo vamos a cubrir más adelante. Entonces, tenganme paciencia. ¿Okay? En esta clase de doctorado sí lo cubro, en la otra clase no lo cubro. ¿Okay? Obviamente, si omitimos alguna variable importante, como siempre, si omitimos alguna variable que varía en el tiempo, porque si primera diferencia lo va a eliminar, entonces este supuesto es violado. ¿Okay? Entonces, podemos hacer la primera diferencia, no hay lío, digamos, básicamente nos va a quedar esto, digamos, y nos va a quedar la primera diferencia de todas las variables. O sea, la primera diferencia a la izquierda y a la derecha. ¿Okay? Obviamente, como eso no tiene intercepto, a la gente le molesta, digamos, o sea, que eso tenga, el intercepto va a desaparecer, hay gente que le gusta esto. Pero es la misma cosa, o sea, no se alteren. Las betas van a ser la misma, entonces no pasa nada. Ya, para agregarle o no agregarle intercepto. Ya tenemos, por ejemplo, T periodos de n individuos, o sea, T periodos y n individuos, o sea, suponiendo que tenemos un panel balanceado, obviamente. Vamos a ver, si tenemos tiempo, de ver cómo se maneja un panel desbalanceado. Ya a veces lo cubro, a veces no. No es un capricho, no es que sea perezoso, sino que es un enredo. Y en general la gente no se mete en esos líos. Ya vamos a hablar un poco cómo la gente lo maneja o no lo maneja cuando está desbalanceado. Lo que vamos a suponer en general en toda esta discusión, esto es un buen punto, es que T es pequeño en relación a N. ¿Okay? O sea, estamos suponiendo que tenemos muchos individuos y pocos periodos. Eso en general es razonable en la práctica, eso se llama panel corto. Se llama panel corto. O sea, mucha gente, pocos periodos. Lo otro que nos puede pasar, y ahí ya nos metemos en otros métodos, es que tenemos un panel largo. Panel largo es que tenemos poco individuos pero un montón de periodos. ¿Okay? Eso podría ser en ciertos escenarios que nos ocurra. Por ejemplo, qué sé yo, seguir a países de Latinoamérica, que no son tantos, a lo largo de los últimos, no sé, supongan que tienen una muy buena base de datos y tienen datos trimestrales, por ejemplo, de PIB. Ahí, bueno, hay una vez que les da que tienen más periodos que individuos. Eh, y eso puede pasar en muchos casos, digamos, de países. En caso de individuos, normalmente este va a ser el caso, que van a tener un panel corto. Ustedes van a tener directamente, la cual les digo, en primera diferencia, van a tener ese modelo, digamos, o sea, cuando hagan el cálculo, no es tan difícil, y van a tener T menos unos periodos, ¿ok? Porque se pierde un periodo, están tomando la primera diferencia. Siempre piensen que si tienen dos periodos, hacen primera diferencia, se quedan con un dato, si tienen tres periodos, se quedan con dos datos, y así sucesivamente, se pierde un periodo. Y van a tener entonces N por T menos 1 número total de observaciones. Se pierde un poquito, ¿ok? De datos. No es súper grave, especialmente si tienen muchos periodos, esto no es tan grave. Sí puede ser grave, por ejemplo, si tienen tres periodos. Sí, sí, es grave, grave. Si tienen cinco o seis, ya es menos preocupante. ¿Okay?
Obviamente tiene que estar, suponiendo que esa delta de UT, obviamente eso es medio obvio, no está correlacionado a través del tiempo, ¿ok? Para usar errores estándar, estadísticos precausales. Vamos a ver que eso tampoco es la gran complicación, es un supuesto, pero vamos a ver que es re fácil ajustar por heterocedasticidad y correlación serial. Veamos otro ejemplo en Stata, otro ejemplo interesante. Hay una cosa, esto es un paper del 94, yo sé que es un poco viejo, esto ya tiene que 30 años, sí, 30 años. El paper es un poco viejo, pero a los efectos del ejemplo está bien y están los datos. Nota al margen, Papke es esposa de Woolrich. O sea, pues no es casualidad que Woolrich haya tenido acceso a los datos. Entonces, ahí están las zonas empresariales y están reclamos de desempleo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hay ciudades, ¿okay? Hay ciudades, y esto de los reclamos de desempleo se usa mucho en Estados Unidos para medir el desempeño del mercado laboral. Básicamente, en Estados Unidos existe, y ya está muy establecido desde la época de la Gran Depresión, los subsidios al desempleo. ¿Okay? Son básicamente, le pagan a la gente mientras está desempleada. ¿Okay? Obviamente, ¿por qué se le hace tanto seguimiento a eso que se llaman reclamos de desempleo? O sea, básicamente es gente reclamando su subsidio, por eso se llaman reclamos de desempleo. Obviamente, ¿eso qué significa? Que cuando hay un pico en la demanda de esos subsidios, está indicando uno que el mercado laboral está re mal. ¿Okay? Entonces, la idea de este paper es también una evaluación de impacto. Una idea que se les ocurrió, está bien, digamos, es, por ejemplo, armar, y eso pasa en muchos lugares. Por ejemplo, está el debate acá de las, ¿cómo se llama? Eh, zonas francas, el famoso, la zona franca, eso, la zona empresarial como la zona franca. Básicamente es una zona geográfica en donde se le elimina algunos impuestos, se eliminan restricciones y demás, para que en esas zonas se genere más empleo. Esa es la idea. O sea, la idea es que con menos impuestos, menos burocracia, menos esto, menos aquello, hay más incentivos para que en esas zonas se genere empresas. Y si hay más empresas, la idea es que va a haber más empleo. Y si hay más empleo, deberían reducirse los reclamos de desempleo. Esa es la historia. Recuerden, la historia en estas cosas son bien importantes. Hay que contar bien la historia. ¿Okay? Si no, no vende. ¿Okay? Entonces, la idea es que esto es un programa de los 80. Imagínense, o sea, esto es el paper del 94, está evaluando un programa de los 80, tiene sentido. ¿Okay? Tiene sentido. Los datos están en una base, yo ya lo tengo esa base, afortunadamente, esa es la parte que es bonita y vamos a tener la base lista. Actualmente en este caso, a uno le toca buscar la base, uno romperse la cabeza y hay veces que conseguir los datos no es tan fácil. Entonces ya tenemos los datos, ¿ok? Y vamos a suponer, vamos a suponer, no, hay, porque eso es lo que está en los datos, que se generaron 6 zonas empresarias en 1984. Entonces yo tengo datos pre, eso es fundamental, ya se tendrían que haber dado cuenta. En todo este análisis tener datos pre es fundamental, ¿ok? Y tener datos post también es fundamental, ¿ok? Y había 6 zonas empresariales en 1984 y 4 en 1985, ¿ok? Queremos ver si esas zonas empresariales tuvieron un efecto, si esas zonas empresariales lograron reducir los reclamos de desempleo. ¿Okay? Entonces, lo primero que nada, antes que nos pasemos a Stata y a correrlo, a todo eso, uno tiene que pensar en su modelo. ¿Okay? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto es Unemployment Claims, log de Unemployment Claims en la ciudad y en el momento T. De este delta, y esto es lo que normalmente la gente escribe, ¿esto qué es este delta de T? Rápidamente, ¿qué se le ocurre que es el delta de T? Efectos fijos de tiempo. Puede ser T o incluso I.T, da igual, pero eso es lo que la gente escribe. La gente no pone year, no pone month, no pone quarter, pone delta T. Y dice, ahí está el efecto fijo de tiempo. Y son ustedes los que tienen que entender qué está haciendo el doctor. ¿Okay? A veces hay autores más buena gente que otros, pero generalmente uno le toca leer la ecuación y entender, porque si no. Y obviamente acá está la heterogeneidad individual y el error idiosincrático. Y esta es la variable que a nosotros nos interesa y lo que nos interesa obviamente es la estimación de beta.
Entonces, unemployment claims, el número de pedidos de desempleo en el año T en la ciudad I, intercepto de binarias por año, que la ciudad I en el momento T tuvo una zona empresarial, los factores fijos en el tiempo de la ciudad I que afectan su clima económico, y la idea es que, eso es lo que nos complica, hay una cosa que afecta al clima económico de la ciudad. La idea es que nunca las zonas empresariales son asignadas en forma aleatoria. O sea, por lo que estamos diciendo recién. Normalmente van a estar en las ciudades con peores condiciones económicas. Por lo que es muy probable que Z, I, T y AI estén correlacionados. ¿Ok? Porque básicamente un Z, I, T indica peores condiciones económicas. ¿Ok? Eso es lo que usted tiene que tener en la cabeza. La asignación no aleatoria del tratamiento. Hay algún tratamiento, pero él nunca, nunca es asignado en forma aleatoria. ¿Okay? Eso pasa con todos los programas de subsidio. ¿Okay? Con todos los programas de subsidio va a pasar eso. Que la selección es no aleatoria. Entonces toca tratar de ajustar por eso. Una de las formas de ajustar es de esta forma. ¿Okay? La idea es que tomamos esa ecuación, tomamos la primera diferencia, tenemos esto, y vamos a usar los datos de UZEMP. Les voy a mostrar cómo funciona y cómo lo vamos calculando. ¿Ok? Ok. Yo creo que ya lo cargué. ¿Eh? Lo cargué. Ese está poniendo. Sí, ese está poniendo. Lo primero que hago siempre, porque eso me parece interesante, les muestro qué es esto, qué hay acá adentro. Entonces tengo el año del 80 al 88, reclamos de desempleo, igual a 1 si tiene una zona empresarial, igual a 1 si es el año 81. Bueno, esto está medio exagerado, digamos, no sé si lo codificaré hoy en día así, me parece que está un poquito enredado. Y estas son binarias de año. Pero como les digo, hoy en día con Stata uno no hace eso, ya le voy a mostrar cómo lo corre uno. Y uno acá saca el logaritmo, ¿ok? El logaritmo de los reclamados de desempleo y saca la siguiente variable es el cambio en el logaritmo. Cambio en el logaritmo. Esa es la G. G viene de growth. Growth. Que tienen que acordarse que el cambio en el log que calcula eso. ¿Ok? Y tengo el cambio en las zonas de desempleo, de las zonas empresariales. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Ok, muy bien, entonces lo que hacemos, simplemente los efectos de, antes, de hecho lo voy a haber cargado antes, IR es Z, pero fíjense que acá se ve la evolución del tratamiento, eso es lo primero que uno siempre debería hacer. Entonces fíjense que hay año a año datos de las ciudades, y eso es muy probable, que uno se tenga datos para la ciudad. Y tengo desde 1980 y tengo 81, 82, 80, tengo 9 años, ¿ok? Contando el 80. De 9 años de datos. Y fíjense que en el año 84 se subió a 6 zonas empresariales y en el año 85 en adelante se subió a 10. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces eso es lo primero que nos da la idea de que hay una asignación del tratamiento que a nosotros nos interesa. Y de nuevo, lo que hacemos acá, el primero de todos, veamos, esto no nos importa tanto y fíjense que cómo lo corrí yo, que esta es la parte más sintética. Lo corrí un mínimos cuadrados, ¿ok? Donde puse el growth de unemployment claims y punto year para controlar el efecto fijo del tiempo y cambio en ese. Eso estoy corriendo. Entonces, ¿qué? Pero a ustedes en general no les importa todo esto. Esto es simplemente para controlar por tendencia o por cambios en el tiempo, digamos, de la unemployment claims. Lo que a nosotros nos interesa es este coeficiente que está acá. ¿Ok? Este coeficiente que está aquí. Entonces, por eso siempre le digo a la gente que a la hora de querer mostrar regresión y normalmente ustedes nunca van a correr una regresión, van a correr un montón. No muestren todo, no hace falta. O sea, muestren lo que a la gente le importa. ¿Qué es lo que más importa acá? Como que importa este muchacho, me importa esta significancia estadística. No más, son dos números. No muestren todo, no hace falta. Muestren eso. ¿Ok? Eso, así. Ya lo vamos a hacer dos regresiones más. Pero acá en principio, así como está corrido, ¿qué me estaría diciendo en principio?
sin saber demasiado el tiempo, más o menos qué le está diciendo. Hay una reducción en los reclamos, dado las zonas empresariales. Exacto. Un cambio en la cantidad. Y más específicamente, esto es un cambio en logs. Entonces, ¿yo cómo podría leer ese número de menos 18? O los Es un cambio en un log. Que acá está sacando la primera diferencia. En principio pueden interpretarlo como log nivel. ¿Eso qué significa entonces? dividirlo. ¿Cómo lo va a dividir? ¿Cómo leen el número ese? Por ciento. Ok, entonces ¿qué significa? Una reducción del 18%. Así va, sí. O sea, habría que hacer la aproximación exacta, pero supongamos por un segundo que es 18. ¿Okay? Entonces me está diciendo que en promedio hubo un 18% menos de reclamos de desempleo en la zona empresarial respecto a las zonas no empresariales. ¿Okay? Más o menos. ¿Okay? O sea, estamos siendo un poco laxos, pero más o menos estamos diciendo eso. ¿Okay? ¿Y es estadísticamente significativo, sí o no? Sí. ¿A qué nivel? Al 5. ¿Y al 1? Ok. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que evaluar. ¿Okay? Ahora bien, un par de cositas. La gente, eso es lo que se denominaría, y eso es lo usual, la gente se preocupa por el primer momento, pero también le preocupa el segundo. Cuando estamos hablando del segundo momento, ¿de qué estamos hablando? De la varianza. ¿Ok? Entonces a la gente le puede preocupar cosas como la heterosexualidad, la correlación serial, porque tenemos un panel. Entonces hay posibilidad de correlación serial. ¿Ok? Entonces, una cosa fácil para corregir por heterocedasticidad, muy fácil, es ponerle robust o robust. No pasa nada, que se corrige por heterocedasticidad. Chao. Y fíjense que no es menor la corrección, ¿no? Fíjense cómo sube el p-value de punto 0.21 a punto 0.40. ¿Eh? Pues sí subió. Entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. Sigue manteniéndose estadísticamente significativo, Q, afortunadamente, pero podría ser que no. Entonces hay que hacer esas correcciones. Más enseguida vamos a ir viendo cómo uno hace también para corregir por heterocedasticidad y correlación serial. Se puede corregir por las dos cosas. ¿Okay? Y estar todavía más seguro de que uno está utilizando errores robustos. ¿Okay? Vamos con otro ejemplo. Crimen en Carolina del Norte. Otro ejemplito más. Supongo que ustedes tienen, en cambio, condados. No hay problema. Y tienen datos desde 1981 a 1987. Tienen datos de crimen. Entonces, se llama todo esto, para que sepan, para que les interese, se llama economía del crimen. Es estudiar cómo las políticas criminales tienen un efecto o no sobre, sobre el crimen. ¿Okay? Una pregunta. En el Sí. ejemplo anterior, el 18% del impacto, el impacto no era. La estimación, ojo, ¿no? Es una estimación, ojo siempre con que ese es el impacto. Fíjate que lo que corrimos es muy simple, no hay controles, en principio, y hay que ser preciso, también hay que hacer O sea, es como una variable de tratamiento que está ahí. ¿O no? ¿Cómo? Ese CS también es una variable de tratamiento. Exacto. O lo puedo asimilar como una variable de tratamiento. Uno. Como 16. ¿Ok? 16. Esa es la primera precisión, 16.6. Sí, es una asignación de tratamiento y en teoría, o sea, lo que pasa es que de nuevo, no haría una estimación, no haría un montón, digamos, y le meterías controles, haría un montón de cosas. Pero sí, en principio, esto te estaría diciendo que hubo una reducción aproximada de
16.6% en la tasa de reclamo de desempleo. Sí. En principio te está diciendo eso. ¿Ok? Que gracias a las zonas empresariales se logró eso. Es que estoy pensando que cuando uno estima, no sé, el ATE, por ejemplo, en una evaluación de impacto, esto es como el ATE que uno estima en una regresión donde uno quiere estimar el impacto de una intervención, o no. Lo que pasa es que, de nuevo, hay toda una literatura gigantesca en torno a lo que es evaluación de impacto. Entonces, hablar del ATE casi siempre es el ideal, ¿ok? Que vos estás queriendo estimar. Y rara vez alguien puede decir, esta es la estimación del ATE, o sea, del Average Treatment Effect. O sea, normalmente uno dice, este es mi número, y uno no dice, esta es el ATE. O sea, uno dice la estimación o decís cosas como lo que te digo, uno lo lima un poco y dice, hay una diferencia estadísticamente significativa entre las zonas que tuvieron zonas empresariales versus las que no tuvieron. Uno trata de no jugarse, por decir, o si uno va a decir lo que vos estás diciendo, uno trata de pulirlo, ¿no? Para no meterse en problemas. Porque la gente siempre dice, no, pero que yo, por ejemplo, lo que te estaba diciendo recién, no hay controles. Alguien te puede decir, no, te olvidaste agregar tal cosa, pasa. Y hay cosas que vos podés hacer, como yo le digo a la gente, que vos podés agregar y podés conseguir los datos. Cosas a veces para las que no tenés datos y no lo vas a tener nunca. Porque simplemente hay cosas que son sencillamente o imposible conseguir el dato, digamos, o son inobservables, digamos. Entonces vos no nunca sabes exactamente, o sea, con certidumbre, si se debe a la zona empresarial o a alguna otra cosa. O sea, eso es lo que siempre a uno le van a criticar. Entonces uno trata de ser humilde o escudarse ante la crítica. Es decir, mira, si encuentro una diferencia estadísticamente. O sea, eso es lo que decís. Pero, y uno trata de argumentar lo mejor posible de que se debe gracias a las zonas empresariales. Pero uno siempre está sujeto a la crítica, siempre. Eso no esquiva ni un premio Nobel se esquiva a eso, de que le digan que se debió a otra cosa y no a la zona empresarial. Veamos otro caso. ¿Pero se quedó claro o no? Sí. Okay. Veamos otro caso. Queremos explicar la tasa de crimen de los condados. ¿Okay? El número de crímenes por persona. Y tenemos esto es una clásica de Mincer, digamos, la probabilidad de ser arrestado, la probabilidad estimada de ser condenado, dado que se fue arrestado, la probabilidad de pasar tiempo en la cárcel, dada la condena, y el promedio que duró en la cárcel, además de los policías per cápita. ¿Ok? Entonces tenemos un montón de condados, digamos, y tenemos datos a nivel condado. Este es un ejemplo clásico de tratar de explicar qué factores hacen que haya más crimen en unos lugares que menos crimen en otros. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Entonces vamos a usar los datos de Crime 4, vamos a querer explicar todo esto, veamos, con primeras diferencias de los diferentes factores. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a corregir, como les digo, vamos a corregir por heteroceasticidad y correlación serial. Está crime, creo que no lo dejé abierto. ZM, traffic, JTrain. No, entonces me faltó crime. Me faltó crime. Vamos a abrir aquí, no importa. Ir aquí, open, open. Data, final, Ulrich y crime. ¿Cuál crime?
Crime 4. Ok, varios crime. Crime 4. Listo. Entonces lo vamos a correr entero. Acá es importante tener claro que no estamos, al menos en este caso, haciendo una evaluación de impacto. Estamos simplemente tratando de explicar factores que afectan el crimen. ¿Okay? Y tenemos datos a nivel condado. ¿Okay? Repasemos rápidamente qué es cada variable. A ver. Entonces, es cambio, esta es la probabilidad de ser arrestado, la probabilidad de una convicción y la probabilidad de una sentencia y la sentencia promedio en días. ¿Okay? Lo primero que envidio es siempre de Estados Unidos, como ellos tienen buenos datos. Digamos, esto debe ser más complicado de conseguir en nuestras latitudes. O sea, tener datos de crimen, de todo esto, la probabilidad de sentencia, debe ser bien complicado. Bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo estamos teniendo todo en primeras diferencias, primero que nada. Entonces, ¿qué estamos corriendo? La tasa de crimen versus la tendencia, nada más, eso es lo que estamos controlando acá. Probabilidad de arresto, probabilidad de convicción, probabilidad de ser condenado, la sentencia promedio y los policías per cápita. O sea, todas cosas que uno considera que son los usuales factores que están correlacionados con el crimen. ¿Okay? Y los resultados son bien interesantes. O sea, fíjense que estos tres, o sea, siempre yo, por lo menos yo, me fijo bien rápidamente en la significancia estadística, da fuertemente significativo, con excepción de uno de los factores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Fíjense en estos tres primeros. Reduce la probabilidad de crimen. No, reduce la tasa de crimen, la probabilidad de ser arrestado. ¿Okay? Después la probabilidad de convicción y la probabilidad de ser condenado, ¿okay? Si uno es capturado. Esa es la idea. Esos son varios factores que vamos a repasar rápidamente. Esta es la probabilidad de ser arrestado, probabilidad estimada de ser condenado y la probabilidad de pasar tiempo en la cárcel, dado una condena. ¿Okay? Porque a uno lo pueden condenar, pero no pasa tiempo en la cárcel. Lo condenan a otra cosa, que son una multa o a casa por casa, o no pasar tiempo en la cárcel. ¿Okay? Eso es lo que puede pasar. Pero fíjense que las tres, eso es lo primero que a mí me parece interesante. Fíjense de esas tres. Y lo interesante de eso es que todas son probabilidades. Entonces uno sí puede comparar las magnitudes. Volviendo a tu punto del tema de las unidades de medida de las variables. Entonces ahí, ¿qué me estás diciendo? Las tres son estadísticamente significativas. Pero ¿cuál parece ser la más importante? La segunda. La segunda, a ver, hombre, lea bien. La segunda. Tiene el T más alto. ¿Pero qué T? Si todos los pivarios tienen a cero. ¿De qué está hablando? Entonces miro ¿El coeficiente? Ah, me toca mandarlo de vuelta a la otra clase, ¿no? ¿Cuál parece más importante? La primera. Ah, Dios. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo en primera? O sea, bueno, la tasa de crimen, ¿cómo se mide esa tasa de crimen? Porque no es log, ¿no? Hay que tener cuidado. Log es un log de crime rate, eso sí. Log de crime rate, crime rate, creo que esto es crímenes cometidos por persona, no sé cuántos crímenes cada cuántas personas. Bueno, pero es un log, es un cambio en un log, entonces lo podemos leer como log nivel. Entonces, eso que me estás diciendo, que cuando aumenta, que yo, 1%, ¿no? Y esta es por una probabilidad, contra una probabilidad, y esto es la otra cosa que... Bueno, por eso uno siempre tiene que tener claro esto, probabilidad de ser arrestado, va de esto hasta este número. Entonces está en puntos porcentuales. ¿Okay? Y es un log de
un log de un porcentaje. ¿Ok? Entonces ahí es un log de un porcentaje. Entonces me está diciendo que cuando aumenta en 1%, no un punto porcentual, sino un 1%, la probabilidad de ser arrestado baja en 32%, bueno, tendría que usar la aproximación exacta, pero baja en eso la tasa de crimen, porcentualmente, porque un cambio no lo. ¿Okay? Entonces, siempre, o sea, y fíjense que da significativo, pero a veces la interpretación de los coeficientes es un poquito enredada. Entonces tengan cuidado con esas cosas. Pero entonces rápidamente, entonces lo que más me está dando claramente es la probabilidad de ser arrestado seguido de la probabilidad de obtener una condena y la otra que es la tercera, que es la probabilidad de pasar tiempo en la cárcel si soy condenado. ¿Okay? Esos tres números los puedo comparar, Bueno, el cuarto no lo interpreto porque no da significativo, ahí está bien. Pero el último sí lo leo solito, no lo comparo con los otros. ¿Por qué? O sea, da estadísticamente significativo, vale la pena interpretarlo. Pero ¿por qué no lo puedo comparar con los otros? ¿Esa unidad distinta? Porque está en una unidad diferente. ¿Okay? ¿En qué está? ¿Qué significa ese? Es el número de policías per cápita. ¿Okay? Son tantos policías per cápita. ¿Okay? También da un número, interesantemente, da un número positivo. ¿Ya? Ahí uno tendría que pensar, porque uno pensaría que debería ser negativo. Pero podría haber perfectamente, incluso con este ajuste de primera diferencia, podría haber un sesgo de autoselección, porque tranquilamente uno puede pensar que va a haber más policías o se mandan más policías, porque acuérdense que están cambios, se mandan más policías allá donde hay más aumentos de crimen. ¿Okay? Eso tiene sentido. O se contratan más policías, pues también uno podría pensar eso, allá donde hay aumentos en el crimen. ¿Okay? Entonces uno ahí tiene que tener cuidado, ¿okay? Con las interpretaciones. Y no salía a decir de que claramente los policías generan más crimen. O sea, hay otras razones, hay mecanismos. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con las interpretaciones. ¿Mm? ¿Me van siguiendo? Y la idea de todo esto es de que esto está controlando por la heterogeneidad no observada. Lo segundo, que no se los mencioné, es que fíjense que en esta regresión yo estoy controlando por heteroceasticidad y en esa última regresión estoy controlando no solo por heteroceasticidad, sino por correlación serial, con ese comando que está ahí. Cluster country. ¿Okay? Ya vamos a hablar enseguida de cómo funciona eso, pero tienen que saber que no es difícil. Ese es el mensaje de esto. No es difícil hacer el control por correlación serial. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en estas últimas inferencias que estamos haciendo son las que realmente podemos confiar. Están ajustando los errores estándar por heterocesticidad y correlación serial. Eso es lo que estamos haciendo. Hay otra estimación, a ver cómo estamos de tiempo. Vamos a ver solamente el estimador, no vamos a entrar en los ejemplos. Primeras diferencias, aunque no lo he mencionado, no se usa tanto, ha sido casi que destronada en la práctica, especialmente en los paneles cortos, por efectos fijos. Ya vamos a hablar un poquito más adelante el por qué. ¿Cómo es efecto fijo? Porque efectos fijos, si se ven, por eso sí lo voy a cubrir rápidamente, digamos, o sea, al menos cómo funciona y después seguimos la clase que viene. El modelo es el mismo. El modelo es el mismo. El modelo estimado es el mismo. O sea, fíjense que seguimos separando la heterogeneidad observada del error idiosincrático. Donde tenemos individuo, tiempo, alguna variable que también que varía en el tiempo, ¿ok? Y de nuevo ahí son factores no observados a través del tiempo que afectan a HI. O sea, no hay nada nuevo. El modelo es el mismo. El modelo es el mismo. ¿Ok? Y después tenemos el error idiosincrático. ¿Ok?
como por ejemplo el desempleo en el crimen, hay ciudades, efecto en la ciudad no observado, efectos fijos por ciudad, ubicación geográfica, cultura frente al crimen, eso ya lo hemos visto. Lo que vamos a suponer, digamos, y esa es la idea, o sea, efecto fijo, o sea, la estimación por efecto fijo, se fundamenta en esto, de que esto sí o sí es cero, si no, uno no hace efecto fijo. Y ya vamos a ver cuál es la alternativa de efecto fijo. Uno siempre supone que hay sesgo por heterogeneidad no observada, esa es la idea. Y es muy posible, o sea, porque por ejemplo, lo que hemos dicho, el tema de la habilidad en año de educación, tenemos habilidad acá, año de educación, y uno siempre supone que la educación tiene un sesgo con la habilidad. Entonces, eso estamos suponiendo de cajón que esto es cierto. O sea, no estamos diciendo que esto podría ser, o sea, esto es cierto, punto. Y queremos corregir por eso. Ya habíamos dicho que queremos eliminar ahí. Y una de las soluciones es hacer primera diferencia, pero hay otras alternativas. La alternativa es promediar a través del tiempo. O sea, tomamos el modelo original y calculamos esto. O sea, el promedio a través del tiempo para todos los individuos del lado izquierdo y del lado derecho. Eso es lo que hacemos de lado y lado. O sea, básicamente estamos tomando el promedio para todos los individuos, ¿ok? De 1 hasta t, y lo dividimos en el tiempo. O sea, el promedio para cada individuo, ¿ok? O sea, eso no es difícil, eso como supone que el individuo tiene que yo, salario. Bueno, ¿cuál es el promedio salarial a través del tiempo? Entonces empezó ganándose 1.000.000 y terminó ganándose 5. Bueno, sacamos el promedio, ¿ok? Y así. Y lo mismo con los años de educación, sacamos el promedio de años de educación que tiene. Entonces que yo empezó con, no sé, 5 años de educación y terminó teniendo 15, ¿ok? Y sacamos el promedio, ¿ok? Y así. Y obviamente beta 0 es la misma cosa porque es un promedio de una constante, ¿ok? Entonces el promedio de una constante es la constante, o sea, no hay límite, que no se complica. Y obviamente ahí, si toman el promedio de ahí donde está el truco, digamos, esto también es fijo a través del tiempo, entonces esto lo pueden sacar factor común y le queda una suma de unos, de t sobre t, entonces le queda ahí. ¿Okay? Lo que hace la matemática. Lo que hace la matemática. No es súper difícil. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Y quieren eliminar ahí. ¿Qué se le ocurre? Rápido. Restarlo. Uno del otro. No es difícil. No es difícil. Entonces hacen esto, ¿ok? Y entonces están sacando el promedio a través del tiempo pues, de todas las variables. Entonces les queda esto, ¿ok? O sea, les queda esta expresión, ¿ok? Y han eliminado con otra técnica, han eliminado ahí del análisis. Y la gente en general se inclina por este método, ¿ok? No le gusta mucho la primera diferencia a la gente. Eso se llama transformación de efecto fijo o mucha gente me parece que esto tiene más sentido llamarle within. Transformación within, ¿ok? Transformación within. O sea, a mí no me gusta, también estoy de acuerdo con que llamarle efecto fijo me enredado porque el modelo original es de efecto fijo y este estimador de efecto fijo. Entonces utiliza la palabra efecto fijo 1.000.000 de veces. Pero se llama within. Yo creo que within, pero también se le llaman efecto fijo, también está bien. Entonces, porque ahí no está ahí, y beta 1 tampoco porque se cancela. Entonces, pero beta 1 nunca molesta porque, como le he dicho siempre, a la gente en general no le importa la ordenada al origen. ¿Okay? El estimador que se basa en esa última regresión se llama estimador de efectos fijos. Estimador de efectos fijos. ¿Ok? O estimador within. Obviamente, within tiene que ver con que se explote la variabilidad dentro de los individuos. Por eso es within. Al interior de los individuos. Por eso within. ¿Ok? Porque básicamente la desviación respecto de X respecto a la media individual. Eso es lo que estamos explotando. ¿Ok? Hay un estimador between, siempre menciono eso, pero no se usa nunca porque es sesgado. O sea, nadie usa eso. Y es fácil de demostrar. Con más variable la misma cosa, no hay demasiada historia. ¿Ok? Y si esto es cierto, este es un estimador de efecto fijo en sesgado. Por eso a la gente le gusta. ¿Ok? Básicamente permite esto. Por eso a la gente le gusta un montón. O sea, porque permite que haya heterogeneidad no observada. El sesgo por heterogeneidad no observada. Y esté siendo eliminado automáticamente. Y obviamente necesitamos que los errores sean homoscedásticos y no serialmente correlacionados, por eso es fácil de resolver. No es complicado. O sea, a nadie le molesta.
Obviamente controlando por tendencia las estimaciones y se puede hacer agregando tendencia para todos los individuos. Eso no está complicado. Básicamente ponemos year o ponemos y.year. ¿Ok? Eso también se puede. ¿Ok? Y.year o tendencia para cada individuo. Eso también se puede hacer. Hay gente que le gusta más esto. No sé por qué. O sea, es tendencia para cada individuo. O lo que a la gente le gusta en realidad es esta. Digamos, decirle, ponerle y.year. Hay muchas posibilidades, ¿okay? Para controlar por el tiempo. Pero depende del autor. O sea, el grueso de los autores elige esta última, a mí también me parece que es la que tiene más sentido. Pero si ven las otras alternativas, tampoco se horroriza. ¿Okay? También están bien. Yo creo que esta es semi-flexible, no es tan flexible como esta, pero o sea, es como esta. Esta es para mí la mejor, sí. Pero a la gente le gustan las otras también. Por razones que no entiendo. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en los papers, le dicen, se controló cuando corren cualquiera de estas regresiones, le dicen, se controló por efecto fijo de individuos y tiempo. Eso es lo que dicen los papers. ¿Ok? O también le dicen, okay, pues no sé por qué le dan la misma nombre. Yo cada vez que voy leyendo como, uy, no, papá, qué ganas de complicar la historia. Le dicen two-way error components. Two-way error components. ¿Por qué te llaman two-way? Eso tiene que ver porque está el tiempo y están los individuos. Por eso le dicen two-way. Me parece que es demasiado enredada la discusión, pero bueno, así eso ya está hecho así. Los econometristas se dedican a florear más el lenguaje innecesariamente. ¿Okay? Bueno, llegamos hasta acá. Llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí y después en la próxima clase vamos a hablar de efecto fijo. No es súper difícil, pero hasta acá yo me estoy satisfecho, pues podríamos seguir, pero acá estamos bien. Entonces llegamos hasta acá. Total, vamos bien de tiempo para ver efecto fijo y ver en profundidad efecto fijo la próxima clase.